Listo. Entonces, lo que decíamos, esto es típico para resolver ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. Date cuenta que todo esto es constante. Tú dices, bueno, y te va a quedar esto acá. Y si derivas por segunda vez esto, w cuadrado, Euler y WT. Esto que te digo, lo que te va a quedar esto acá. La derivada, es decir, 1 omega, x sub 0, te cuenta, ¿no? Vamos a tener aquí, es W por epsilon, que digo, a la carga del electrón, vamos a poner aquí esto, a esto que es Euler, a la IWT. Esto se va, todo esto se va por la esto, ¿no? Ya te cuenta, igualito. Más x a la carga del electrón, ¿sí me cachaste eso? Esas ecuaciones diferenciales, netamente. Bueno, y es la forma en cómo se resuelve, ¿no? Algo Entonces, sí al que momento de voy a resolver, ver. ajá, entonces, al momento de resolver esto, ya, ahora sí ya, no me tomé la molestia de poner toda la demostración porque explicarla paso a paso, no creo que sea el objetivo de esto. Entonces, al final tomamos en cuenta que tenemos esta relación de el epsilon con justamente P, P viene a ser la fuerza de polarización. Esta que está acá, por eso lo pongo acá, ¿no? Que viene a ser la fuerza de tener todo esto, reemplazar todo esto, reemplazamos. Mira, lo que pasa es que obtenemos lo siguiente. Esto que está acá. Estas ecuaciones son las que nosotros necesitamos. Todo esto acá lo puse para que entiendas dónde sale. Sin embargo, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que a ti te sirve. Estas ecuaciones. O sea, estas ecuaciones a ti te van a indicar la relación de qué cosa, del índice de refracción con el índice de refracción directamente. Entonces, E1 es perdón, epsilon 1, un epsilon 1, te indica justamente lo que tiene que ver con el índice de refracción, pero también te indica la polarización del material, la polarización dieléctrica. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta. Epsilon 1 te indica tanto una relación con el índice de refracción, pero también tiene una relación directamente proporcional con la polarización de epsilon 1. 1 menos la frecuencia 1 al cuadrado más la frecuencia 2 más la frecuencia de la luz como tal, que es igual a, perdón, ¿cómo se llama? A la carga del electrón. Recordemos que E es la carga del electrón sobre 4 veces pi cuadrado por la permitividad. Y V2, que te indica a ti, te indica que esta relatividad en el vacío está relacionado, mira, con V1, es decir, esta que está acá, y ρ sub 0. Sí, recordemos que V1 te indicaba la separación de la zona reflectiva y de la zona transparente. Recordemos eso. Por aquí debe estar. Es lo que te digo, ¿no? V1 te reclama esto, la frecuencia de plasma. Creo que le digo V1 para no estar escribiendo. ¿Ya? Eso es lo que te quería decir. ¿Ya? Ahora, entonces, es lo que te queda. Listo. ¿Tienes alguna pregunta, Melina? Sí, cuando dijiste que era V1 era la diferencia entre la onda blanca. Mande. Cuando dijiste que era parte de la frecuencia de plasma. V1 se llama frecuencia de plasma y Ajá, te divide las regiones de reflejo. Lo que ok. te dice es, mira, a partir de este valor, hacia la derecha, hacia la izquierda, tu material comienza a ser reflectivo. ¿Ok? Tener en cuenta eso. ¿Ya? Bueno, recuerda, ¿no? Que K, bueno, perdón, bueno, ¿dónde está? Bueno, N Hacia es la la constante izquierda, refractiva. disculpa que te moleste, hacia la izquierda es transparente, perdón, hacia la izquierda es reflectividad y hacia la derecha transparente. Sí, exacto. Bueno, recordemos que bueno, el epsilon 2, como te dije, es la absorción, que está relacionado con 2 veces N por K. Bueno, epsilon 1, como te dije, es proporcional a la polarización dieléctrica del material. Bueno, V es la frecuencia de la luz, ¿no? De la luz que estás usando, o de la radiación electromagnética que estás usando. ¿Ya? Eso. ¿Algo más? No, queda P, densidad sub cero, es densidad. No, no, Es, el ρ sub 0 es recuerda que aquí ρ se está como la resistividad. la última del B2, ¿no? De la ¿No? reflectividad 2. Es la resistividad. Listo. Entonces, ahí está, ¿no? Ya, y aquí tenemos una tabla, mira, con estas ecuaciones que estamos acá, tenemos estas tablas. Entonces, mira, aquí lo que tenemos justamente es la resistividad y el V sub 2, ¿no? El potasio, esto que es el rubidio, el cesio, el cobre, la plata y el oro, ¿no? Entonces, obviamente recordemos que esto también está en función de la temperatura, grados Celsius, por ejemplo. Recuerda que la resistividad está en función de la temperatura. Era algo así, ¿no? Resistividad. ¿Ya? Estos son para electrones con amortiguamiento. Aquí tenemos justamente estas gráficas que te dije, ¿no? Gráficas donde tenemos aquí el epsilon 2,
versus la frecuencia. 2, a medida que tú aumentas la frecuencia, tiende a cero. Tiende a cero. Y recordemos que el epsilon 2 es la absorción. La absorción. Entonces, a medida que comienza a aumentar la frecuencia, los materiales por general absorben, son menos capaces de absorber la longitud de onda. Por eso, por ejemplo, que si tú coges por eso te dije, ¿no? Tú coges unos rayos X, ¿ya? Y ponlos en tu mano, vas a ver que tu mano, si tú lo ves en la radiografía, vas a ver que tu mano la pasa, vas a ver tus huesitos, ¿no? Eso es lo que está pasando. A medida que tú comienzas a aumentar la frecuencia, es decir, comienzas a aumentar la energía de la radiación, los materiales por lo general son menos capaces de absorber esa radiación. ¿Ya? Y más que todo se hace más transparente. Es lo que pasa con rayos X. ¿Ya? Cuando tú te haces rayos X de muelas, de tórax, todo eso. Eh, y bueno, aquí también tienes el epsilon 1 que está relacionado con la polarización del material. Te digo, ¿no? Entonces, a medida que tú comienzas a aumentar más y más la frecuencia de la longitud de onda, pues justamente la polarización aumenta y aumenta hasta llegar a un valor de 1, que te quiere decir el 100%. ¿Vale? Pero eso, eso cuando tienes justamente lo que te digo, ¿no? Tienes, en el fondo, hombre, tienes una frecuencia súper alta. Mira, y como ya te dije, ¿no? Como ya te dije, recuerda que V1 es de la zona transparente. Obviamente que si material reflejo lo vas a ver y mira justamente lo que es visible, pero a partir de esto ya no ves nada. ¿Por qué? Porque te dije, ¿no? El V1 te separa la región reflectiva de la región transparente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Ya. Entonces, esto es para electrones con amortiguamiento. Que quede claro, entonces, para electrones con amortiguamiento, la deducción de las ecuaciones son diferentes, porque ahora se toma en cuenta justamente lo que te dije, ¿no? El damping, el amortiguamiento, es una fuerza contraria al movimiento de los electrones. Y es por eso que, como te dije, ¿no? Siempre vamos a poner nosotros unas ecuaciones con asíntotas horizontales, donde vamos a tender a llegar a un cierto valor. Entonces aquí justamente lo que te dije se cumplió. Tenemos la gráfica absorción versus frecuencia, y tenemos la gráfica de polarización directa de material dieléctrica versus la frecuencia. Ahora, como también tenemos esto, ya terminando este tema, también tenemos casos especiales, ¿ok? Donde vamos a trabajar en ciertas longitudes de onda. Entonces, estos casos especiales te habla justamente, bueno, este caso especial te habla en cierto lugar en la longitud de onda. Es decir, mira, a ver, ¿cómo te digo? Entonces, imagina que tú estás entre la región visible y la región infrarroja. Recuerda que están muy cercanas. Aquí está el IR, pequeña brecha. Entonces, como te digo, ¿no? Si tú estás entre estos dos, te vas a dar cuenta de que tanto, bueno, ¿qué frecuencia, no? Frecuencia va a variar entre 10 a la 14 y 10 a la 15, 1 sobre segundo. Recuerda que la frecuencia está en unidades de ciclos, ¿no? ¿Cuántas vueltas tú das por segundo? Por ejemplo, una unidad de 1 sobre segundo, tenemos que la frecuencia en el infrarrojo es de 10 a la 14 y ¿qué digo? En el infrarrojo es de 10 a la 14 y en el UV es de 10 a la 15. ¿Ya? Entonces te das cuenta que va variando, va variando. Entonces tú dices, bueno, entonces lo que se va a tomar es una frecuencia de amortiguamiento promedio. Entonces tú dices, bueno, esta frecuencia de amortiguamiento promedio es 15. Bueno, tal. ¿Dónde? Bueno, estamos atrás también, pero regresar hasta allá va a ser muy largo. Entonces, donde, obviamente aquí se activo los metales. Esto lo puedes buscar, ¿no? Entonces, frecuencia de amortiguamiento, V2 se llama la frecuencia de amortiguamiento promedio. Bueno, perdón, se llama la frecuencia de amortiguamiento, pero ahorita están todos rayitos encima, que es el efecto promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta frecuencia que está acá, y date cuenta, mira, este es 5 a la 12 y este es 5 a la 14 y 5 a la 15. Por lo cual, es lógico pensar que si esto es menor a esto, el cuadrado de esto va a esto. Por ejemplo, si tú le vas al cuadrado esto que está acá, vas a tener un valor entre 10 a, por ejemplo. Sin embargo, para el promedio, te cuenta 10 a la 24. Por lo cual, obviamente, el cuadrado esto que está acá y esto. Entonces, al momento que pasa eso, entonces aquí tenemos esta relación que está mucho mayor a esto, que es lo que, bueno, y también, aquí no lo puse, que V1, lo que pasa es que te queda esto, te queda esto menor a V, va a ser menor a U. Es decir, que la absorción es bastante pequeña, bastante pequeña. Entonces, cuando tú estás en este caso, la absorción va a ser muy, muy, muy pequeña. Eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando estás justamente entre la región V y la región infrarroja, si estás entre esos valores, tu absorción de materia va a ser bastante pequeña. ¿Ya? Eso pasa. Y eso sobre todo se observa en los materiales metálicos, que la absorción es pequeña.
¿Tienes alguna pregunta con eso, Meli? La otra, en la que eran, en la dos, la que hizo frecuencia muy, muy pequeña, eh, ¿esa para qué tipo de material es? ¿Me mandé? En la frecuencia esa que hice muy, muy, muy pequeña. Cuando es lo Ya, contrario de ya. O sea, cuando habla de frecuencias muy, muy, muy pequeñas, o sea, más se está refiriendo a la longitud de onda, no tanto al material, o sea, a ya, la luz, hasta el tipo de luz que tú estás usando, no tanto el material, ¿ya? Es decir, por ya. ejemplo, cuando estás en las microondas, en microwaves, ahí la longitud es muy pequeña, la frecuencia es pequeña, ¿ya? ¿Por qué? Porque la longitud de onda es bastante grande, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser los microwaves, que no sé por dónde están, deja verlo, a ver los microwaves. Ah, ya, por ejemplo, ya mira, las microwaves, por ejemplo, pon aquí en los radios ya. En el radio está una frecuencia de 10 a la 8. Mira, cuando tú estás en las frecuencias que justamente captan los radios y televisores, tú estás hablando, ¿es menor o no es menor? Esto, por ejemplo, aplicaría para ese tipo de ondas. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ok. Entonces, esto no es tanto para material, sino más que todo para la longitud de onda. Entonces, aquí, entonces todo esto que está acá, bueno, borro esto, puedo borrar esto. Sí, Sí, sí ves la pantalla, ¿no? Sí ves sí, todo. sí, sí, sí. Entonces, como te dije, ¿no? Bueno, entonces cuando estás en frecuencias muy pequeñas, por ejemplo, cuando estás hablando de radios o televisores, pues pasa esto, ¿no? Va a ser muy pequeño, y lo que tú vas a hacer es ignorar el V, porque está pequeño. Lo que te queda es esto, te va a quedar aquí que N por K por V va a ser igual a la conductividad intrínseca del material, 4pi epsilon sub c. Eso es lo que te queda. ¿Ya? Pero son casos nada más como casos especiales. No se los evalúa, la verdad. ¿Ya? Pero son casos especiales. Igual es importante entender. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, ahora sí es importante hablar de la reflectividad. Ahora, entonces, ¿cómo hemos estado hablando de que la reflectividad, ahora estamos hablando de ya tomando en cuenta el amortiguamiento, pues la reflectividad que tú vas a calcular está en función de estas ecuaciones que se han visto anteriormente. Esta ecuación que está acá, esta ecuación de reflectividad está en función de esto, de epsilon 1, y también está en función de epsilon 2. Entonces, tú juntas estas ecuaciones y comienzas a obtener valores, tú comienzas a obtener estas curvas. ¿Ya? Entonces, aquí ves, ¿no? La reflectividad es muy, muy, muy buena. Perdón, acá. Pero mira, aquí se comienza a desviar, ¿no? Pero sin embargo, la reflectividad original, que es la negra total, no la punteada, sigue, ¿no? Y con los modelos que hemos usado, pues, no son del todo precisos, y de hecho lo que pasa es que se va de largo. Entonces, hasta el momento hemos logrado nosotros ya construir este diagrama de reflectividad. Entonces, mira, date cuenta, muy, muy importante lo que está aquí, que no lo noté, pero me di cuenta de esto, mira. Date cuenta que el V1, ¿qué significa? La frecuencia de plasma. ¿Qué te queda entender la frecuencia de plasma? Que divide la región reflectiva de la Transparente. región Transparente. transparente. Date cuenta, ¿no? Aquí la reflexión de cuánto es, prácticamente. 100%. Pero mira, a partir de acá, ¿cuánto es la reflexión? Prácticamente es del 0%. ¿Qué significa que la reflexión sea del 0%? Que es totalmente transparente. ¿Ya? Y ese es el efecto, esa Esa es es la, la esa es ley. esa es la frecuencia de plasma. Ya. ¿Ok? Ok. Ahora, otra cosa. Ahora, bueno. Hasta el momento, entonces, ya entonces ahí todo está claro. Hemos hablado de esto. Sin embargo, hay que también hablar de otros tipos de materiales. Entonces, vamos nosotros a ver la teoría clásica de electrones para materiales dieléctricos. ¿Sí? Dieléctricos. Eh, es decir, esto también se llama bound electron, o sea, electrón anclado al núcleo. En el libro te vas a ver como bound electron, o también se llama teoría clásica de electrones para materiales dieléctricos.
Entonces, si todo esto está entendido, voy a avanzar. Ya nos queda poco. Entonces, como estamos hablando de un bound electron, es decir, que es el postulado de Lorentz, y es lo que decía Lorentz, decía, bueno, yo supongo, voy a suponer, mi postulado es lo siguiente, de que mis electrones están anclados al núcleo. Están anclados al núcleo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si es que se llega a aplicar un campo eléctrico, y mis electrones están anclados al núcleo, lo que yo voy a tener aquí es un dipolo. Positivo y negativo es lo que pasa acá. Entonces, si te das cuenta, aquí hay una diferencia de altura, que le vamos a llamar X. El dipolo, como te dije yo, está en función de la distancia del polo, de polo a polo, de esto por esto. Esto pasa cuando se aplica un campo eléctrico. Este campo eléctrico lo que hace es mover los electrones y mover el núcleo positivo en dos polos diferentes, cosa que se crea un dipolo. ¿Ya? Entonces, como te dije, entonces de esto que está acá pasamos a esto. Listo. Aquí tenemos el dipolo formado. Te dije, ¿no? El campo eléctrico que va de positivo a negativo, por lo cual te forma un positivo y un negativo acá. Y tenemos el dipolo, que está separado cierta distancia ahí. Ahora, ¿qué pasa si ese campo eléctrico no es constante, sino que es alternante? O sea, comienza a alternar o a variar su valor. ¿Qué va a pasar? Que este dipolo, como tú te das cuenta, mira qué analogía están haciendo. Este dipolo lo toma como si fuera un resorte, ¿no? Entonces, si por ejemplo, yo te digo, tú sabes, Melina, que el física 1, si yo comienzo a variar la fuerza con la que estoy jalando el resorte, ¿qué va a pasar con el resorte? Va a comenzar a oscilar, ¿sí o no? Comienza a oscilar el resorte. Entonces, todo esto se lo toma y se le hace analogía al movimiento de un oscilador armónico simple. Esto que está acá. Y como es un movimiento, un oscilador armónico simple, lo que va a pasar es que existe una fuerza de restitución, una fuerza del resorte, ley de Hooke. Y esta ley de Hooke es una fuerza contraria a la fuerza aplicada. Entonces, para materiales eléctricos ya no basta solo con tener el movimiento libre de electrones y el damping, es decir, la fuerza contraria al movimiento de los electrones, sino que también va a existir una fuerza de restitución que, que se forma por la formación del dipolo, por el efecto del campo eléctrico, por el postulado de Lorentz. Y aquí es donde nace esta ecuación diferencial. Si te das cuenta, esto nosotros ya lo teníamos. Esto lo teníamos. Lo nuevo es esto. Entonces, como te dije, mira, aquí lo puedes ver, la ley de Hooke, que es lo que te dice, K, que es la constante de restitución, por la variación de la posición del resorte. Esta fuerza tan sencilla que uno lo ve en física mecánica, mecánica clásica, se la aplica aquí, y ahí nace nuestra ecuación diferencial. ¿Tienes alguna pregunta con este postulado y con esto, Melina? ¿O está entendido? Vamos a ver qué pasa después. Entonces, cuando se forma esto, ahora la resolución es mucho más complicada. De hecho, es más complicada. Es más matemática. Por lo cual no la toqué, no la puse. Pero sin embargo la puedes leer. O sea, no es que es imposible entenderla, pero igual la puse para que puedas ver. Entonces, aquí es donde ya comenzamos a ver y tenemos la resolución. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Tenemos la teoría clásica de electrones para materiales dieléctricos. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos tanto, mira, el epsilon 1 y el epsilon 2. ¿Qué significaba el epsilon 2? Te significaba ¿qué cosa? La absorción. ¿Y la epsilon 2 qué te relacionaba? La polarización dieléctrica del material. Tenemos estas ecuaciones. Y date cuenta, Melina, que tenemos dos gráficas, mira. Ahora, mira, con estas ecuaciones, si graficamos, ¿qué tenemos? Epsilon 1 versus la frecuencia, epsilon 2 versus la frecuencia. ¿Qué pasa en la primera gráfica? Date cuenta que, ¿qué significaba V sub 0, Melina? Significaba nuestra frecuencia de resonancia. ¿Ya? Entonces, mira, prácticamente esta frecuencia de resonancia divide simétricamente a la polarización dieléctrica del material. Mira, para estos valores de acá, nuestra
polarización hasta acá, y para acá comienza a disminuir. Es casi igual, sin embargo, a medida que comienza a aumentar la frecuencia, la polarización del material tiene un valor constante. ¿Cuál es ese valor constante? Es de 1. ¿Ya? O sea, tiende a tener un valor neutro en polarización. O sea, 1, prácticamente el 1 lo cojo como si fuera referencia. Ya. Y la que más me interesa a mí que entiendas es la segunda imagen. Mira, tienes el epsilon 2 versus la frecuencia. ¿Qué significa el epsilon 2? La absorción. Entonces, date cuenta, mira, que comienzas a subir a medida que cosa, que te acercas a la frecuencia de resonancia. ¿Te acuerdas qué significa la frecuencia de resonancia? Es la frecuencia donde la absorción de la intensidad de luz es máxima. Entonces, mira, te comienzas a acercar y ¿qué pasa con la absorción de línea? ¿Es o no es máxima? Es máxima. Aquí tienes un máximo. Tienes una derivada que si tú derivas esto respecto a esto y la haces 0, te va a salir que esto pasa cuando v es igual a v sub 0. Es decir, esto es un máximo. Y obviamente, para que esto se cumpla, tiene que pasar, ¿qué cosa? Que la segunda derivada, lo puedes hacer de esto, tiene que ser menor a 0. Entonces aquí tú dices, bueno, esto es un máximo. Y pasa. Y si tú derivas esto, te digo, tú derivas esto, te va a salir que es menor a 0 si lo derivas 2 veces. Si lo derivas una vez y lo igualas a 0, te va a salir, ¿qué cosa? Aquí. Ya. Y es muy interesante. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver unos casos donde ahí sí te va a hacer a ti más que todo razonar más que todo esto, pero entonces es importante, ¿no? Es importante aquí recalcar, por si acaso, es importante recalcar que eh, aquí te das cuenta que tienes un gamma prima, este gamma prima se va a llamar el parámetro de amortiguamiento. Ya, de amortiguamiento, y como te dije, V sub 0 se llama la frecuencia de resonancia, amortiguamiento, ¿listo? Lo que te dije es la frecuencia de resonancia. ¿Tienes alguna pregunta, Meli, con esto? Listo. Ahora, entonces, vamos con esto, ¿no? A ver. Entonces, mira, alta frecuencia. ¿Okay? ¿Qué pasa si tenemos alta frecuencia? ¿Qué significa alta frecuencia, Melina? Dímelo tú. Te dejo esto. ¿Vale? ¿Qué significa alta frecuencia? Con la ecuación que está ahí. Que el lambda va a ser... No, pero que la con esta ecuación. Alta frecuencia, directamente. no entiendo, que la frecuencia va a ser, o sea, va a ser directamente proporcional. Exacto. ¿Y qué significa eso? Con la frecuencia y la energía. Si tengo alta frecuencia, ¿qué voy a tener yo? Alta energía. Exacto. Eso es lo que quiere que vean. Entonces, si tengo... Entonces, recuerda, entonces, este caso especial se centra en longitudes de onda muy pequeñas, es decir, con frecuencias muy altas, es decir, vamos a tratar con radiaciones altamente energéticas. ¿Ya? Un ejemplo de esto son los rayos X, como te acabo de contar. Los rayos X son frecuencias altas. Entonces, mira esta imagen, ¿no? Mira esta imagen. Ignorando los huesos, ¿qué pasa con la piel y la carne, Melina? ¿Es o no es transparente? Sí. ¿Tú qué crees que sea esto que está en el dedo aquí? Un anillo. Un anillo, ¿no? Un anillo de casado. ¿Por qué crees que tú que el anillo sale opaco? Por el tipo de material. Exacto. Que por lo general los anillos que son Es metal y va a ser metal. muy pequeño. Ya. Entonces, hasta en ese, entonces, bueno, el anillo es metálico. Ah, ya. ¿Qué significa que el anillo sea metálico? Recuerda las bases de esta clase. Los materiales metálicos son muy reflectivos. ¿Ya? Sin embargo, date cuenta que aquí no sale opaco. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Qué De base la metálica? clase. Tiene que ver qué clase de material también usa. Claro, pero quedémonos con que es metálico. Entonces, ¿qué pasa? Los rayos X son rayos muy energéticos.
Normalmente, ¿tú crees que pase con esos rayos X con un plástico? ¿Crees que se reflecte? ¿Crees que pase a través de él? ¿Qué crees que pasa? ¿Que sea reflejado o que pase a través del material? De un plástico, de un plástico. No, yo creo que no se va a observar, o sea, creo que ha de pasar. Va a pasar a través del material. Ujú. ¿Y por qué crees que pase eso? Te lo voy a explicar. Y ahí ya vamos a entrar un poquito después a lo que vas a ver con la teoría ya cuántica. Lo que pasa es que los polímeros o los cerámicos son materiales donde sus electrones no son tan energéticos como los de los metales. Entonces, ¿qué pasa? Para el rayo X, para los rayos X es muy fácil, por ejemplo, coger los electrones más exteriores y sacarlos. Entonces, ¿qué pasa? Los rayos X pueden pasar muy fácil a través del material. Sin embargo, en los metales son más energéticos. Entonces, ¿qué pasa? Tú bien dices, bueno, el rayo X puede pasar hasta cierta longitud, hasta donde se encuentra con los electrones muy, muy energéticos del material, del metal, y hasta ahí llegó. Entonces, normalmente si tú coges una luz, una lámpara, y pones un material metálico, tú no vas a verlo opaco, tú lo vas a ver del mismo color. Sin embargo, si te pones un rayo X, el metal lo vas a ver más opaco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a altas frecuencias los materiales metálicos ya comienzan a tener un poco de transparencia y ya no son 100% reflectivos. Ya, déjame, ya se acaban los 40 minutos, déjame explicarte. Ay, Este, sí, tranquilo. ya déjame cerrar esto. Ya te mando.